Hay alguien que todavía no ha iniciado. Ya, hoy vamos a empezar nuevo tema. Fundamentos de estequiometría. Y es el siguiente tema que dice fórmula química y composición estequiométrica. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, es nuestro siguiente tema. ¿Ya? Entonces, esto es ingeniería civil noche. ¿Listo? Espero que todos lo puedan apreciar. Y por favor todos con los micrófonos apagados. Bien, ¿de qué trata la estequiometría? De el estudio de la estructura de la materia. En el interior, qué cosa es lo que tiene y cómo se relacionan entre sí todos estos componentes. ¿Sí? ¿Qué hacen para poder relacionarse entre sí? Dentro de la materia tenemos átomos y tenemos moléculas. ¿Sí? También tenemos otros componentes, mucho más pequeños todavía. ¿Ya? Vamos a empezar conociendo al átomo, que es la estructura más pequeña que existe dentro de la materia. ¿Ya? Un solo tipo de átomos hacen que se forme un elemento. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que un elemento que tenemos presente en la tabla periódica, ¿sí? Todos tenemos esa tabla periódica, que era un requisito desde un principio. Tenemos ahí 109 elementos, pero en realidad ya hemos llegado hasta 120. En nuestra tabla periódica tuviéramos que armar una nueva fila para que entren los 120 elementos conocidos hasta hoy. Pero de estos 120 elementos, solamente 100 son naturales. El resto ya son desintegraciones nucleares o elementos sintéticos obtenidos a partir de elementos naturales. ¿Ya? Todos deben conocer el bronce. ¿Sí? El bronce generalmente se utiliza para pico de tierra, ¿no? Todos deben saber eso, varios de ustedes. Creo que ya al haber empezado la parte de ingeniería civil, deben saber que en las construcciones, sí o sí, cuando van a colocar el medidor, les piden que coloquen un pico de tierra, ¿sí? Y ese pico está hecho de bronce. ¿Me podrían decir, a ver, alguien abre el micrófono y me dice qué símbolo tiene el bronce? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo se forma el bronce? A ver, pregunta. Muy bien, ¿con qué? ¿Cobre con qué? Estaño. ¿Ven? Ya. Entonces, se fijan, hay ese tipo de materiales, ¿ya? Que no están incluidos aquí, pero más o menos de esa forma es que aparecen varios de estos elementos, ¿no ve? Americio, becquerelio, californio, estenio, fermio, todos mendelevio, novelio, todos estos que aparecen aquí están confundidos entre artificiales y sintéticos. ¿Ya? Entonces hay que hacer una diferencia
entre ellos cuáles son artificiales y cuáles son sintéticos. ¿Ya? No nos vamos a perder en eso. Vamos a ocuparnos más de reconocer al átomo, sus aplicaciones. Dos átomos hacen una molécula. ¿Sí? Los átomos hacen una molécula. Bien, todas esas cosas vamos a irlo estudiando poco a poco. Ya, voy a empezar con lo siguiente. X representa a un elemento. Ya, X representa un elemento, cualquier elemento. ¿Ya? En la parte superior de cualquiera de nuestros elementos y en nuestra tabla periódica aparecen estos dos, donde el de la parte superior se llama masa atómica o número de masa. Masa atómica o número de masa. Ambas nominaciones son correctas. Y abajo aparece el número atómico de cada elemento. ¿Está? El número atómico de cada elemento. No hay un elemento con dos números atómicos. No hay. No hay un elemento con el mismo símbolo. ¿Sí? No puede existir. Tiene que haber otro símbolo que lo identifique. En este caso, todos los conocidos ya han sido identificados clara y plenamente. ¿Listo? Vamos a agarrar, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. El hidrógeno tiene peso atómico 1 y su número atómico también es 1. ¿Listo? También es 1. Entonces, A va a ser igual a 1. Z va a ser igual a 1. ¿Listo? La diferencia entre los dos, me va a dar el número de neutrones. Y lo voy a hacer con otro color. Menos A menos Z me va a dar el número de neutrones. ¿Listo? Entonces aquí, cuando voy a hacer la diferencia, este va a ser 0. Entonces aquí, la diferencia entre los dos me da el número de neutrones, que es igual a 0. ¿Listo? Hay que reconocer algunas cosas, ya, de alguna manera relativamente sencilla. Aquí adentro va a haber 0 neutrones y va a haber un protón que es positivo y 0 neutrones. 0 neutrones. No hay neutrones. Pero está en el núcleo. ¿Ya? Entonces, alrededor del núcleo se encuentran pululando, dando vueltas, girando significa pulular, ¿ya? Los electrones. Puede estar en cualquier lugar de ahí. ¿Sí? Entonces, el núcleo es la parte central. Esto se llama núcleo. Y esto se llama capa externa. También se llama capa interna al núcleo. Capa externa. Capa externa. En la capa externa se encuentran los electrones. ¿Ya? Los electrones tienen carga negativa. Los
Los electrones tienen carga negativa y se encuentran alrededor, y como han podido ver, en el núcleo se encuentran los protones. La masa atómica A va a estar dado entre los neutrones más el número atómico, pero el número atómico referido al protón. ¿Sí? Al protón. Entonces, aquí, ¿qué sucede con la del hidrógeno? Neutrones 0, protones 1. Entonces, su masa atómica es 1. No tiene más. ¿Listo? Ahora, para utilizar la tabla periódica, ¿sí?, esas cantidades de pesos atómicos son cantidades relativas. ¿Ya? Se dice que las cantidades son relativas por la siguiente razón. Si nosotros utilizaríamos los valores absolutos de cada uno de ellos, ¿sí?, la masa del protón, masa del electrón, masa del neutrón, ¿cómo sería? ¿Sí? Masas reales, digo, ¿no? Las masas reales. Del primero sería 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Ya, a la menos 24 gramos. Del neutrón, 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Y la masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. ¿Ya? Normalmente lo que se ha hecho es lo siguiente. Como esta masa es base para un átomo de hidrógeno, entonces se ha dicho, esto va a ser aproximadamente 1, esto va a ser aproximadamente 1, ¿sí? Pero la masa, si ustedes los dividen o lo multiplican entre ellos, la masa aproximada del electrón es 0.0055, ¿sí?, la relación que existe entre ellos. O sea, es 2000 veces más pequeño el electrón, el protón y el neutrón. ¿Sí? Así de pequeño es su masa. ¿Ya? En el caso de que se tenga una relación o se pida una relación entre ellos. Por eso es que si agarramos nosotros como ejemplo el átomo de carbono y revisamos su masa atómica o su número de masa, es 12. Si revisamos su número atómico, es 6. ¿Sí? Su número atómico es 6. Entonces, la diferencia entre los dos, como ya habíamos visto anteriormente, va a ser 6. ¿Sí? Entonces, aquí, este va a ser A, este va a ser Z, pero nos interesan los protones, y este es el número de neutrones. ¿Ya? Cada uno de ellos va a estar relacionado entre sí.
¿Listo? Hasta ahí. Ahora, de estos, parecería ya estuviéramos conociendo bastante sobre el átomo cuando hablamos de un átomo individual va a tener ese peso, pero aquí es de una gran cantidad. Pero de todas formas hay algunos componentes que son parte de estos elementos, los conocidos isótopos. ¿Qué serán los isótopos? Son un mismo elemento, ya los isótopos se trata de un mismo elemento, ya, que tienen masas atómicas distintas. Cada uno de estos tiene masas atómicas distintas. El primero puede tener 12, como el que hemos anotado allá. El siguiente puede tener 13. El siguiente 14. Entonces existen ya carbonos con diferentes masas atómicas. A esos se llama isótopos. Un mismo elemento con diferentes masas atómicas. De estos, lo que no cambia es su número atómico. 666. Todos van a tener el mismo número atómico. No cambia. Ahora, sí, su número de neutrones puede variar. Aquí 6, aquí 7, aquí 8. Estos se llaman isótopos. ¿Ya? Mismo elemento, diferentes masas atómicas. Ahora conozcamos a los isóbaros. Los isóbaros son aquellos que tienen, ¿sí?, el mismo peso atómico, pero se trata de diferentes elementos. Por ejemplo, puedo tener el potasio 40 y el calcio 40. ¿Sí? Un mismo peso atómico, pero diferentes elementos. ¿Ya? Entonces, también puede tratarse del vanadio, que tiene 50, y el cromo, que también es 50. Fíjense, coinciden solamente en sus pesos atómicos, pero diferentes elementos. ¿Listo? Ahora tenemos a los isótonos. A los isótonos. Los isótonos son aquellos que tienen el mismo número de neutrones. ¿Ya? Son aquellos que tienen el mismo número de neutrones. Por ejemplo, yo puedo agarrar aquí carbono 13 y carbono, perdón, no es carbono, es nitrógeno, aquí. ¿Ya? Nitrógeno. Este nitrógeno va a tener lo siguiente en común. Son
Ahí. Aquí 7 y aquí 6. Su número atómico del carbono es 6. Ya lo estoy anotando, 7. Entonces, 6. Hacemos la diferencia entre los dos. ¿Sí? Hacemos la diferencia entre los dos. ¿Cuánto nos va a dar? Aquí, 7. Aquí, 7. Entonces, los isótonos son aquellos que coinciden en su número de neutrones. Su número de neutrones es el mismo. ¿Ya? Los isóbaros, distintos elementos, ¿sí? Pero que coinciden en sus masas atómicas. ¿Sí? Coinciden en sus masas atómicas. ¿Sí? Son iguales, pero son distintos elementos. Mientras que los isótonos también se trata de diferentes elementos, pero que coinciden en su número de neutrones. Los isótopos, un mismo elemento con diferentes masas atómicas. ¿Sí? Que no cambia. No cambia el número atómico. El número atómico no cambia. ¿Listo? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Lo coloco así, por si acaso alguien quiere sacarle una foto al tema. Ahí está. ¿Sí? Lo dejamos unos segundos para que puedan sacarle una foto. ¿Listo? Ya. Entonces, continuamos. Vamos a casar como ejemplo de estos y decimos en el hierro, todos van a estar atentos. En el hierro tengo yo que tiene 56 de número atómico. Su masa atómica es esta, ¿no? Y su número atómico es 26. Calcula el número de neutrones. A ver, calculen el número de neutrones. Calculamos, ¿no? El número de neutrones. Muy bien. Lo escuché muy lejano, pero está bien. 30. La diferencia entre los dos es 30. ¿Ya? Ahora van a observar lo siguiente y van a ir a la tabla. ¿Ya? Van a utilizar con su tabla. Tengo la plata, ¿sí? Que es 109. ¿Sí? Pregunta: ¿cuántos neutrones tiene ambos comparados, ¿sí? Entre sí con la plata 108? Tiene que trabajar con la tabla. Si no, no va a tener sentido. La pregunta es: ¿cuántos neutrones tiene cada uno de ellos?
¿Sacaron o no sacaron? $62 y $61. Ya, muy bien. Entonces, aquí lo que no cambia es el número atómico. No va a cambiar en ambos. Ahora restamos, ¿no? 109 menos 47. Entonces aquí da 62 y el otro da 61. ¿Listo? Muy bien. ¿Eso qué nos está diciendo? Que en la naturaleza no hay un solo tipo de plata. Hay dos. Y si hay dos de plata, quiere decir que existen también isótopos de los otros elementos. Entonces, vamos a hacer la parte que nos dice de abundancia isotópica. Esta abundancia isotópica está dada por la relación calculando la masa atómica promedio, ¿sí? Va a ser masa 1% de abundancia 1, más masa 2% de abundancia 2, más masa 3% de abundancia 3, más, continúa, ¿no? Aquí abajo, sobre 100. ¿Listo? En caso de que haya más. También no nos tenemos que olvidar que el porciento de abundancia 1 más porciento de abundancia 2 más porciento de abundancia 3 más, escribiese más, va a ser igual a 100. Cuantos sean, va a ser igual a 100. ¿Listo? Esto es lo que se conoce como abundancia isotópica. Esto lo vamos a calcular ya utilizando, por ejemplo, el ejercicio 2 de la página 36. A ver, vayamos a revisar aquello. Para esto nos vamos a construir una tablita, ya, en la cual va a estar el isótopo, ya, el isótopo, aquí va a estar la masa y aquí el porciento de abundancia. De este lado va a estar la masa atómica promedio. En nuestro ejercicio, ¿qué nos dice? Que tenemos dos isótopos del cloro, el cloro 35 y el cloro 37. ¿Listo? Sus masas va a ser 35 de este 37 y nos dicen que su masa atómica promedio es 35,453. Con estos datos me piden que halle la abundancia 1 y la abundancia 2. ¿Listo? Entonces voy a ir y lo voy a aplicar en la ecuación con los datos que me han dado. ¿Listo? Estoy buscando. Entonces reemplazo, ¿sí?, en la ecuación. Y digo, tengo aquí 35.53. 35.53
453 es igual. Masa 1, 35% de abundancia 1, más 37% de abundancia 2. ¿Sí? Sobre 100. ¿Qué más conozco? Que abundancia 1 más por ciento de abundancia 2 es igual a 100. Entonces voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Esta va a ser mi ecuación 1. 1 así. Y esta va a ser mi ecuación 2. Despejando en 2 en función de uno de ellos, podemos reemplazarlo en 1 para poder encontrar el porciento de abundancia. Eso lo vamos a hacer al regreso, porque en cualquier instante se nos va a cortar nuestra primera parte. ¿Listo? No sé si alguien está pidiendo admisión, pero ahorita se va a cortar. No sé por qué. ¿Listo? Despejo entonces aquí, digo A2 o por ciento de abundancia 2 va a ser 100 menos por ciento de abundancia 1. ¿Listo? A esto le voy a llamar 3. Y 3 reemplazo en 1. ¿Dónde corresponde? ¿Listo? Nos veo enseguida entonces cuando haya una nueva admisión. Y al ingresar, no se olviden colocar su nombre. ¿Sí? Esto multiplica ya. Creo que ya estamos en número suficiente. Empezamos, yo creo. Ya faltan colocar su nombre como 4 estudiantes. Ya, esa es la diferencia. Ya hay 20 y solo hay 15 anotados. Ya, empezaremos entonces. Si no se nos va a ir el tiempo. Este 100 que está dividiendo lo voy a multiplicar a este numerador. Por lo tanto, la coma va a recorrer 2 lugares. ¿Sí? 35, 45,3. ¿Es igual a qué? A 35% a 1, ¿sí? Más 37. Y en abundancia 2, reemplazado 100 menos por ciento de A1. ¿Sí? Reemplazo ahí. Y ahora hago la multiplicación. 3100 menos 37% A1. Es igual a 35% A1. Es igual a 3545,3. ¿Listo? Hasta ahí. Ya.
Entonces, agrupamos los que tienen variables en un solo lugar y los que no tienen al otro. ¿Sí? Entonces, podríamos llevar todas las constantes hacia un solo lado. ¿Ya? Yo me he precipitado poniéndole aquí el igual. Me voy a poner más atrás. Aquí. Entonces, 3.700 menos 3.545,3. Al otro lado voy a llevar estas dos variables. ¿Sí? Va a ser 37 menos 35, porque este va a cambiar, va a pasar por negativo, y este se va a ser positivo, por ciento de abundancia 1. ¿Listo? Entonces ustedes restan lo que está al lado derecho y yo voy a restar lo que está al lado izquierdo. ¿Sí? Así trabajamos mutuamente. Listo. Espero el resultado que me dicta. $154,7. 154,7. Muy bien. Hasta ahí vamos bastante bien. ¿Listo? Ahora lo dividimos entre 2. Entonces decimos por ciento de abundancia 1 va a ser a la división. ¿Sí? ¿Cuánto será eso? 77,35. Ya, muy bien, 77,35. Es la abundancia 1. Hemos dicho que el porciento de abundancia 2 es igual a 100 menos el 1, 77,35. Entonces, ¿cuánto va a salir? 22,65. 22,65. Muy bien. Sumados me tienen que dar 100. ¿Da 100? Sí, da 100. No, porque va a ser 23 y ya. Entonces, los resultados que hemos encontrado los colocamos donde nos están pidiendo. A1 va a ser 77,35. Para el cloro 35. 77,35. Para el cloro 37, 22,65. ¿Ya? ¿Listo? Ese es el resultado. Podemos hacerlo también de la otra forma, ¿no? Podemos decir cómo es que se va a dar esta relación en caso de que sea el que estemos necesitando. Vayamos revisando el ejercicio 1 de la página 36.
No se escucha, está en silencio su audio. Oh, ya. Ya, les decía, vamos a resolver el ejercicio 1 de la página 36. En este caso, he agarrado el argón. ¿Sí? Hagan la lectura. Ya, revisen. Y ahí estamos con el argón 36 que nos dice que tenemos 0,34%. ¿Sí? El otro es, el segundo, 0,07. Ya. Y el último, 99,59. ¿Sí? Y nos dicen que calculemos el peso atómico promedio del argón. Eso nos están pidiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar las dos ecuaciones que nos han dado. Argón promedio va a ser, voy a anotar solo la ecuación y luego reemplazamos. ¿Listo? Masa 1% de abundancia 1 más masa 2% de abundancia 2 más masa 3% de abundancia 3 sobre 100. ¿Listo? A ver, esto lo voy a arreglar, este por ciento de abundancia no se ve nada bien. Listo. 1% de abundancia 1. El 1 ya también no quiere parecer 1. Listo. Ahora reemplazamos datos. ¿Sí? Reemplazamos datos y decimos el primero, 36 por 0,34 más 38 por 0,07 más 40 por 99,59 sobre 100. Este sería nuestra primera ecuación. Y luego hay que hacer la segunda. Entonces yo voy a estar haciendo la primera y ustedes hacen la segunda. ¿Listo? Ahí tienen los datos. Pueden ir reemplazando. Mientras tanto, yo voy a ir verificando el otro. 0,34 más 0,07 más 99, no, 99.59. Bien, aquí da 100, entonces está bien. Tenemos la seguridad de estar dentro del porcentaje. ¿Sí? ¿Cuánto les ha dado ahora entonces esta sumatoria y multiplicación? 36, voy a poner paréntesis, 36 por 0,34 más 38 por 0,07 más 40 por 99.59. ¿Sí? Paréntesis dividido entre 100. 39.985. 39,985. ¿Sí? Eso es lo que sale. Esta va a ser mi argón promedio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago?
Una vez que ya tengo el resultado, puedo colocar aquí, ¿sí?, como si fuera a trabajar con ese valor y digo 39,99. ¿Sí? Este 5 ha redondeado para que se vuelva 9. Este redondea, ¿no? Y listo. Pues me da 39,99. Esa es la masa promedio del argón con los cálculos que nos han dado. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todavía no? ¿No hay preguntas? Miguel, buenas noches. Buenas noches, pregunte. ¿Alguna unidad lleva esto o solo son números? Unidades. O sea, unidades human, ¿no? O sea, unidad de masa atómica. Atómica, ok. ¿Sí? UMA. ¿Sí? Pero hoy en día simplemente se coloca 1 más ya. Ya no se coloca unidades de masa atómica, sino 1 más ya. ¿Qué significa unidades de masa atómica? Está bien. Ya, creo que en esta partecita de nuestro texto todavía no tenemos muchos ejercicios, ya, pero de todas formas, para hasta la siguiente semana, voy a dar una tarea para que lo hagan. Ya, denme un segundito. Ya, tenemos aquí, vamos a calcular para el potasio. Oh, perdón. No, vamos a calcular entonces el isótopo promedio para el potasio. Ya, vamos a tener aquí isótopo. Ya, aquí potasio 39, potasio 40, potasio 41, ¿sí? Aquí vamos a tener la masa atómica 38,9637 sobre, bueno, el otro es 39,9639. Es la variación, esta no conocemos, ¿sí? Por ciento de abundancia. Para el primero, 5.281. El otro no conocemos, tampoco conocemos, ¿sí? Y aquí nos dan para el tercero 6,7302. ¿Sí? Y aquí anotamos nuestro potasio promedio. ¿Listo? Con esos datos hay que calcular el peso atómico promedio. En esto tienen que utilizar todo lo relacionado a
a las dos ecuaciones. La sumatoria que les dé 100 y la relación donde están las masas. ¿Sí? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, veamos cómo les va en este ejercicio. Ya. No tenemos más ejercicios de estos, así que nos vamos a ocupar de esto. Ahora, esa va a ser su tarea. Aquí voy a anotar tarea. Vamos a anotar con rojo para que se acuerden. Dentro de nuestro tema está el mol. Los que han explorado el libro han debido encontrar el mol. ¿Qué será el mol? ¿No? Tiene varias interpretaciones, varias formas de expresión, pero que se refieren al mismo nomás. ¿Ya? ¿Qué es el mol? La unidad fundamental del átomo. La unidad fundamental del átomo para la química. Bueno, así un montón. ¿Ya? La definición más exacta y sencilla es la siguiente. ¿Sí? Un mol de cualquier sustancia, ¿sí?, va a ser igual a la masa atómica, ¿sí?, masa atómica de cualquier átomo, que va a ser igual al número de Avogadro, en este caso de átomos. ¿Y podría volver a repetir, por favor? Ya, lo vamos a escribir. Un segundito, dame. Aquí, número de Avogadro, y aquí, átomos. Ya, de me he equivocado otra vez. Es átomos de X, ¿no? Átomos del elemento X, cualquiera que sea. Bien, ¿qué significa? Un mol de cualquier elemento va a ser igual a su masa atómica de ese elemento, X, igual al número de Avogadro de átomos de ese elemento X. Bueno, hasta aquí todavía no se entiende. ¿Por qué? Porque es muy literal. Ya, pero lo hagamos con un ejemplo. Uno conocido y muy conocido. Decimos un mol, ¿sí?, de un elemento, por decirles, a ver cuál se les ocurre. Agarremos el oxígeno. Va a tener masa atómica. Revisamos la tabla. Masa atómica del oxígeno. 16. ¿Expresado en qué unidad? Gramos. ¿De qué? De oxígeno. ¿Qué va a ser igual a qué? Al número de Avogadro de átomos. Número de Avogadro. 6.023 por 10 a la 23. 23. ¿Sí? Átomos. ¿Sí? ¿De qué? De oxígeno. ¿Me entienden? Ahí, de oxígeno. Ya, es el mol. Estamos trabajando con átomos, por eso es un hito. Otro conocido. Un mol de carbono, que significa, un mol significa los gramos que hay en la tabla. Para el carbono, ¿cuánto es? 12. Esos 12 gramos de carbono que está en la tabla, todos tenemos esta tabla, que ha pedido esto de principio, esta tabla.
¿sí? Incluso tamaño carta, este tamaño carta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se vea. Aquí está el carbono, tiene 12, aquí 12,011, 12 nomás. Aquí el oxígeno, 16,99, 15,99, o sea, 16. Entonces, aquí vamos a tener un mol de carbono es igual a 12 gramos de carbono. En estos 12 gramos de carbono, que también es un mol, hay el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23 átomos, ¿de qué? De carbono. Átomos individuales, hay esta cantidad gigantesca, sí, de átomos en 12 gramos. Y eso significa un mol. ¿Sí? Otro conocido, que lo hemos visto incluso hace rato. Un mol, ¿de qué? De, ¿qué hemos alcanzado? Yeso. Es igual a ¿cuánto? A 56 gramos de yeso. ¿Cierto? A 56 gramos de yeso. En estos 56 gramos, ¿qué hay? Hay 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? ¿De qué? De yeso. En 56 gramos hay esta cantidad de átomos de yeso. ¿Cierto? A ver, dicen otro que sea parecido, ¿no? O cualquiera de ellos, ¿ya? Cualquiera de ellos, a ver, ha pedido, ¿qué elemento? Enciende el micrófono. Hace rato. Aluminio. Muy bien. Revisamos el aluminio, y el aluminio, fíjense, es el 13. Nos dice que tiene 27 gramos de aluminio, ¿sí? El aluminio va a ser 27 expresado en gramos, igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? De aluminio, y eso es también a un mol de aluminio. ¿Sí? A cualquiera de los elementos, un mol es cualquier peso de los elementos que conocemos, que tenemos en la tabla periódica. Un mol. Aquí, por ejemplo, veo el zinc. Digo entonces, a ver el zinc. 65 gramos de zinc va a ser igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos de zinc, que va a ser igual a un mol ¿de qué? De zinc. En un mol de zinc hay 65 gramos, en un mol hay 6.023 por 10 a la 23 átomos de zinc. En 65 gramos hay 6, o 6.023 por 10 a la 23 átomos de zinc es un mol, ¿sí? O un mol es 65 gramos. Los tres se relacionan mutuamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta relacionado con esto? A ver. A ver. ¿Se entendió? ¿Qué es un mol? ¿Se ha entendido qué es un mol? Sí. Y una consulta. Sí. Aquí el que se llama en zinc, ¿dónde sale el que se llama 65 gramos? ¿De dónde sacamos? Es el número 30. Ya. Ahí arriba el primerito dice 65,39.
El 3, por más que el 9 les redondea, solo llega a 4. Y se queda con 65. ¿Sí? No redondea, pues ahí se queda. ¿Cierto? Buena pregunta. Todos imagino que han relacionado. ¿Ya? Entonces, a ver, hagamos otro. Iremos a los gases nobles, el que acabamos de hacer. Un mol de argón. ¿A cuánto va a ser? A 40 gramos de argón, porque estoy yendo al redondeo, siempre se va al redondeo. Va a ser a 6.023 por 10 a la 23 átomos de zinc. Ay, perdón, en este caso de argón. Me he dejado guiar por lo que estaba haciendo. De argón. ¿Listo? Hasta ahí. Ahora, aquí una regla memotécnica, ¿no? N va a ser mol. Aquí va a ser masa. Aquí, número de Avogadro. Entonces, todos se relacionan mutuamente. Todos se relacionan mutuamente. Fíjense esto. ¿Sí? Moles, número de Avogadro. Entonces aquí, para acordarnos, podemos anotar un mol de carbono. ¿Sí? Aquí 12 gramos de carbono, es la masa. A este otro lado, número de Avogadro. Sí, pero no vamos a anotar ya el número de Avogadro, sino vamos a anotar 6.023 por 10 a la 23. ¿Qué? Átomos. Eso no me tengo que olvidar, pues estoy en átomos. ¿De qué? De carbono. Entonces, aquí, estos se relacionan mutuamente. Se relacionan entre ellos mutuamente. 12 gramos de carbono, 6.023 por 10 a la 23 átomos. 6.023 átomos, un mol. Un mol, 12 gramos. 12 gramos, un mol. Un mol, 6.023. 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono, 12 gramos. Así, o al revés, igual. Se relacionan todos entre sí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de todo lo que se ha realizado hasta hoy? Quedó claro, creo. Sí. Ya. Entonces, ¿alguna duda? Y puede quitar la cámara un poquito para copiar. Ya. O sea, así se los coloco para que saquen foto. A ver. Ahí. Ya. Y si gustan, nos sacamos en dos partes, ¿no? Inge, ¿nos podrías enviar el WhatsApp? Sí, no hay problema. Gracias. ¿Listo? Ahí también pueden hacerle una fotito para los que les interesa este detalle. ¿Listo? Entonces, para la siguiente clase ya tienen tarea. ¿Sí? Eso de los isótopos. Ya. Y también pueden hacer el ejercicio 3.
el texto, solo el 3. Incluso podrían hacer el 4, pero se van a complicar. Solo el 3, 1, 2, 3. El 1 ya hemos hecho, el 2 también, el 3 quedaría de tarea, más este ejercicio de abundancia isotópica. ¿Listo? Quiero saber si tienen alguna duda. Creo que todo ha quedado claro. Esto, como me han pedido, lo puedo subir al grupo, no hay problema. En cuanto terminemos, tenemos, creo, 2 minutos para estas relaciones. Inge. Que no tienen ninguna pregunta. Ahí quedamos, ¿listo? Les mando esto al grupo. Ya no sé, alguien está pidiendo transmisión. Ya nos quedan 1 minuto. En ese minuto podríamos ya preguntar algo que se esté relacionando con nuestro ejercicio. ¿Listo? Ninguno tiene preguntas. Ya, los veo entonces la próxima, ¿ya? Tenemos menos de 1 minuto y en ese minuto es posible que se nos corte. Y comentarles que con ustedes casi no he tenido problemas. En la tarde era terrible, oscilaba mucho el internet. Hoy estamos casi... No se escucha bien, Inge. Ya, sí, vamos a tratar de mejorar eso más. ¿Listo? Para la próxima. Espero que la imagen haya estado bastante estable. Sí, estaba. Sigue. Consigue. Ya, que dice aquí, ¿cuántos moles